En este tiempo que estamos hablando acerca de la familia, ya hemos escuchado otros hermanos y también sobre la familia de la fe, que es la iglesia. Tanto uno como el otro son muy importantes para nosotros. Tanto uno como el otro fueron creados por Dios. Y por lo tanto, lo que Dios hace, el hombre no podrá destruir. Por más que ponga cualquier ideología que quiera, la familia es creación de Dios y Satanás no podrá destruirla. La iglesia es creación de Jesús y tampoco podrá destruirla, a pesar de todo lo que haga. Una de las formas que tenemos los que enseñamos, algunos en la escuela, en el colegio secundario, en la universidad y aquí en la iglesia, es la repetición, ¿no es cierto? Cuando uno repite, va entrando en la cabeza y queda allí. Otra es la que yo acostumbro a usar, es hacer preguntas. Pero quédense tranquilos, no me tienen que responder. Se responden ustedes dentro suyo. Pero es muy importante que usted tenga una respuesta a las preguntas que le voy a hacer en esta mañana. Jesús, como buen maestro, también hacía preguntas. Y las preguntas que él hace no son simplemente porque hay que preguntar algo, sino porque las preguntas de Jesús nos hacen pensar, nos hacen ver dónde estamos parados. Si lo que decimos que realmente creemos es algo firme en nuestro corazón o es simplemente una idea. Porque las preguntas que hace Jesús van al fondo de la cuestión y son muy importantes. No solamente que las escuchemos, sino que las analicemos y tengamos una respuesta. Vamos a leer la palabra de Dios a través de un power, Mateo capítulo 16. La versión Reina Valera, para que nadie se confunda. Unos pocos versículos nomás. Dice así, del versículo 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Está bien claro? Lo hemos visto, lo hemos leído, es hora de que lo internalicemos dentro nuestro y que se haga carne en nosotros. Vamos a analizar un poquito esto. ¿Qué dice la gente que soy yo? Le dice Jesús a sus discípulos. Y ellos responden lo que la gente dice. Y algunos dicen que Juan el Bautista, uno de ellos era Herodes, ¿se acuerdan? Que lo hizo decapitar. Pero Jesús hacía tantos milagros que este hombre supersticioso como pocos decía, este Juan el Bautista que resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque tenía el mismo lenguaje profético de Juan el Bautista. No tenía pelos en la lengua. Eran hombres que Dios les daba el mensaje y así como le daba el mensaje, lo daban, lo entregaban sin cambiar una coma. Tanto Juan el Bautista como Elías tenían el mismo espíritu de enfrentarse a las autoridades de su tiempo y decirle, este es tu pecado.
Lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy en día con nuestros gobernantes y decirles, la ideología de género es tu pecado. Por eso, mis hermanos, cuando la iglesia se planta firmemente en su creencia basada en la palabra de Dios, Dios estará avalando esa declaración de fe, porque es tiempo de ponernos de pie delante de los hombres para poder decirles, eso va en contra de lo que la Biblia enseña. Jesús le dice entonces, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, Isaías, Jeremías, algunos de los profetas, Juan el Bautista, Elías, eran hombres que realmente entregaban el mensaje de Dios tal cual lo habían recibido. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo hoy en día. Pero Jesús va más allá. Y le dice, ¿y cómo enseñaban los maestros que ustedes tienen en la sinagoga? ¿Enseñaban igual que yo? Y ellos le dicen, no, Señor, hay una gran diferencia. Cuando tú enseñas, tienes autoridad en lo que enseñas. Tú sabes lo que estás diciendo y no te refieres a otro como autoridad, porque Jesús es la autoridad. Y la gente notaba esa diferencia. Por eso grandes multitudes iban detrás de él. Querían escuchar, no solamente ser sanados, sino también escuchar palabra de Dios. Porque Jesús mismo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y todos nosotros tenemos necesidad de tener palabra de Dios para nuestro corazón. Porque somos carne y somos también espíritu. Y así como alimentamos a nuestro cuerpo, nuestro espíritu también necesita alimento. Y el único alimento que satisface el espíritu es la palabra de Dios, que no cambia a pesar del tiempo y las gobernantes. ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y la gente estaba más o menos acercándose, pero todavía no habían llegado a la definición que correspondía. Y cuando nosotros hacemos esta pregunta a nuestros vecinos, a nuestros amigos y aún a veces a nuestros familiares, ¿qué piensan ustedes de Jesús? Vamos a encontrar una lista tan larga de lo que la gente piensa de Jesús. El asunto es no tener que enfrentarse con esa declaración de que es Dios viviendo en un cuerpo humano. Por eso nos van a decir que es un gran profeta, era un idealista, era un revolucionario, era un profeta y bueno, tantas cosas, un hombre bueno, un gran hombre. Pero ninguno le va a decir, es mi Salvador. Ninguno va a decir, es mi Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir. Sí, Jesús es todo eso, pero es también mi Señor. Es el dueño de mi vida. Es aquel al cual le entregué mi corazón. Y Él me transformó y me hizo una persona nueva. Y la pregunta de todos los tiempos, que a pesar de que esto fue hecho hace 2000 años, llega también hasta nosotros. Y Jesús nos pregunta hoy a nosotros, los que estamos aquí en este lugar, los que están escuchando, ustedes, ¿quién dicen que es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? La respuesta no me la den a mí, póngansela dentro suyo y dígansela a Dios. Pero piensen bien antes de contestar porque es muy importante. Porque no podemos decir cualquier cosa porque tenemos que realmente abrir nuestro corazón y decir, ¿y este Jesús significa algo para mí? ¿Él hizo algo en mi corazón? ¿O es simplemente un gran personaje como decían otros y como dicen hoy también? La persona de Jesús no es alguien más. No es alguien que es un agregado a nuestra fe. Es la base. Si nosotros sacamos a Jesús de nuestra creencia, todo lo demás se viene abajo, como un castillo de arena cuando llega el agua y la cubre. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar bien seguros. ¿Quién es Jesús para vos? Como iglesia y como persona.
¿Qué significa Jesús para vos? ¿Es alguien que está en la historia? Sí. ¿Es alguien que está en la historia de tus padres? Quizás. ¿Pero es alguien que está en la historia de tu vida? Y eso es lo que tienes que responder. Por más que seas miembro de una iglesia, por más que te hayas bautizado, por más que participes activamente en las reuniones, esa pregunta la tienes que responder con firmeza y tiene que ser un ancla bien clavado en tu corazón para decir: Jesús es mi Señor, es mi Salvador, es mi Dios, es a quien le he entregado la vida, a quien adoro y a quien sigo a pesar de todo. ¿Estaría dispuesto usted a pensar de esa manera? Porque vienen tiempos en los cuales se va a tener que definir. Vienen tiempos muy difíciles para la iglesia cristiana. Y si no tenemos bien claro dónde hemos puesto nuestra fe, cuando venga esta avalancha de maldad, de perversión, nos va a llevar a todos puestos. Por eso es fundamental responder a esta pregunta, pero no de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creemos, sino lo que dice la palabra de Dios. Y si esa palabra de Dios llegó a tu corazón, tiene que haber hecho una gran diferencia. La gente del primer siglo de este tiempo, cuando Jesús les hace la pregunta a sus discípulos, ellos dicen distintos profetas. Y el profeta en el pueblo de Dios era reconocido como un mensajero de Dios. Pero ojo que también había falsos profetas. Había otros que decían: Dios me dijo, igual que hoy. Pero había una gran diferencia, Dios no les había dicho nada. ¿Cómo podemos saber si realmente una persona es un profeta o alguien que dice que tiene un mensaje de Dios? Tiene que coincidir con la palabra. Y para eso usted necesita conocer la palabra para poder comparar. Porque muchas palabras bonitas, muchas palabras que nos empalagan el corazón y la mente, se calan hondo dentro nuestro si no tenemos una barrera en la cual poder discernir, cernir, colar todo pensamiento que viene a nosotros. Tenemos que tener un patrón de vida. Tenemos que tener algo que nos haya hecho anclar en la vida y decir: esta es mi fe y de acá no me muevo. Dios tiene que haber hecho algo grande en tu vida. Y si lo hizo, es el momento, el que se está aproximando también, de levantarte con valentía y decir: Señor, a pesar de que vengan con todo, yo permanezco fiel a ti porque tú eres fiel conmigo. Cuando Jesús le hace la pregunta a sus discípulos, hay un silencio. Y como siempre, el primero en hablar es Pedro, el impetuoso, el que primero habla y después piensa. Pero en este caso, Pedro funciona de una manera diferente. Pedro habla con convicción. Si estaban todos sentados, Pedro se había puesto de pie de un salto y decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense la confesión de Pedro. No dice eres un maestro, no dice eres un profeta, no dice alguien que hace milagros, dice algo trascendental, fundamental, y es la base de nuestra fe como cristianos, de que Jesús es el Hijo de Dios. Porque si no crees eso, estás perdiendo el tiempo. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Es la pregunta de todos los tiempos y tenemos que definirnos. Y si en algún momento habrá dicho: yo quiero que Jesús sea mi Señor, mi Salvador, es tiempo que cada tanto lo vuelvas a renovar y des a conocer a otros quién es Jesús para vos. Porque la gente te está mirando. ¿Cómo estás viviendo? Si lo que les está diciendo hoy es lo mismo que dijiste ayer, lo mismo que dijiste antes de ayer,
Hay una trayectoria de vida que avala tu fe. Y la gente te examina, con microscopio te examina, para ver si realmente lo que estás diciendo es cierto o no. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. ¿Qué significa esto? Tú eres aquel que envió Dios, aquel que es el cumplimiento de la promesa de Dios a través de tantos tiempos. No solamente de Moisés, no solamente de Abraham, sino de aún de Adán y Eva. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esta palabra viviente que se llama Jesús es la confirmación de la palabra escrita, que es la Biblia. Por eso, mis hermanos, la respuesta de Pedro es fundamental y tiene que ser una luz en medio de tanta oscuridad. Pero hay algo más. Hoy, en el siglo XXI, la gente está tan confundida que algunos que dicen que nacieron en un país cristiano, que son cristianos, se hacen budistas, otros buscan otro tipo de religión, otros buscan otra cosa porque indudablemente lo que dicen ser no les satisface. Hemos tenido presidentes que iban a consultar a la bruja, hemos tenido presidentes que son budistas, hemos tenido presidentes de cualquier cosa, sin embargo luego juran por los santos evangelios. Y así nos va. Anoche estaba viendo un programa de televisión que alguien hizo una pregunta: ¿por qué a los argentinos siempre nos va mal? A pesar de ser un país que tiene todo para que vaya bien. Porque no tenemos la base que necesitamos tener para crecer. No tenemos esa base que se llama Jesucristo. Lo decimos con los labios, pues la realidad es muy distinta. Por eso la Argentina no crece. Porque lo que decimos es solamente un decir, no un creer y mucho menos un vivir. Si nuestros gobernantes realmente buscaran a Dios de corazón, Argentina sería otra cosa. Nuestro sueño tiene que ser que Argentina se convierta a Cristo, desde el más grande hasta el más chico, para que luego empiece a exportar misioneros a otros países. Un faro de luz en América Latina que se extienda por todo el mundo, como fueron en otro tiempo otros países. ¿Será este el tiempo que la Argentina pueda despertar de este sueño y poder cumplir el propósito para el cual Dios nos puso? No lo sé, pero tenemos que orar para que eso sea una realidad. La respuesta de Pedro es: tú eres el Mesías. Tu respuesta, mi hermano, espero que sea la misma. Espero que sea la misma. Pero no simplemente una declaración de fe, sino una vivencia de todos los días. Pero hay algo más. A veces pareciera como que Jesús es un aguafiestas. ¿Ustedes ven lo que es un aguafiesta? Que cuando uno está bien contento porque todo va bien, viene alguien, sí, pero tal cosa, se acabó la fiesta. Y Jesús le dice: Pedro, te felicito, eres dichoso. Pero lo que acabas de decir no es cosa tuya, ni lo aprendiste del sacerdote, ni del rabino. Fue mi Padre que está en los cielos que te lo reveló. Fíjense ustedes lo que está diciendo Jesús. Allí Dios Padre confirma la identidad de su Hijo y se la pone en la boca de este hombre para que lo confiese delante de todos. Y a veces nosotros necesitamos también esa comunicación, esa comunión con Dios para que la palabra que Dios ponga en nosotros salga por nuestra boca y diga lo que Dios quiere que tengamos que decir. Lo que acabas de decir, Pedro, no es tuyo. No te infles, se te va a romper la camisa. Es cosa de Dios.
Y cuando tomamos conciencia de que Dios a veces nos pone en nuestra boca algunas palabras, es cuestión de ponernos a pensar realmente que somos bienaventurados, somos dichosos, como Pedro en aquella oportunidad. Porque Dios nos puede utilizar para dar una palabra a aquel que la necesita. Decir quién es Jesús es muy importante para la gente que hoy en día anda a tientas en la oscuridad. Pedro lo que acaba de decir es obra de Dios. Y lo que nosotros tenemos que vivir también es obra de Dios. Y tenemos que estar comunicados con Él. Y Jesús dice algo muy importante. Cuando una persona lee esta parte del Evangelio de Mateo, se da lugar que si lo lee como si fuera el diario o la novela o cualquier otro libro, puede llevar a interpretaciones erróneas. Y yo quiero en esta mañana que tengamos bien claro lo que está significando esa conversación de Jesús con Pedro. Dice, Pedro, vos sos Simón, pero yo te puse por sobrenombre Cefas, que significa piedra. Pero dice algo más, vamos a ver el power. El otro. Eso, en la primera parte del verso dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el único Dios viviente. Si usted abre su Biblia y lee Juan capítulo 17, verso 3, cuando Jesús está orando por su iglesia de todos los tiempos, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios vivo, porque todos los demás son ídolos mudos. Y eso es lo que está diciendo aquí el verso, el Hijo del Dios vivo, el único Dios que hable, que escucha y que responde, que actúa, que transforma vidas. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Si tú eres Simón, ¿qué significa el que oye? El hijo de Jonás. Eso lo encontramos en el verso 17. Y Jesús le cambió el nombre de Simón, el que oye, a Pedro, la piedra. Pero acá, vamos la otra. Dice, Pedro en griego es Petros. Roca en griego es Petra. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Muchos dicen que Pedro es la piedra fundamental de la iglesia cristiana. Y lo que Jesús está diciendo acá es que la confesión de Pedro de que Jesús es el Hijo de Dios es la roca sobre la cual está fundada la iglesia cristiana. No es Pedro, es Jesús la roca. Porque usted va a encontrar poco más adelante en los versos siguientes en Mateo, que Pedro luego le dice a Jesús que no vaya a Jerusalén ya que lo van a matar allí. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿cómo puede ser que por un lado sea la piedra fundamental de la iglesia, la roca, y por otro lado Jesús lo trata de Satanás? Porque los seres humanos somos volubles, igual que Pedro. Y lo que la iglesia necesita como fundamento es alguien que permanezca fiel, firme. Y ese es Jesucristo. Por eso es tan importante esta parte. Pedro es una piedra de ese edificio que se llama la iglesia. Pues la piedra fundamental, la roca sobre la cual está basada nuestra fe, es Jesucristo. Eso téngalo bien claro. Por eso, mis hermanos, la iglesia permanecerá, como dice el verso 18, a pesar de todas las cosas que se le vengan en contra. Yo sobre esa roca de que soy el Hijo de Dios edificaré mi iglesia y nadie podrá derribarla. Y a través de los siglos hubo muchos que quisieron derribarla y no pudieron. Y no podrán, porque es palabra de Dios y lo que Dios dice, ¿quién puede estorbarlo? Y terminando, quiero decir esto. Así como Dios fundó la iglesia, así Dios también creó la familia.
Y por más que ahora quieran introducir la ideología de género para destruir la familia, no van a poder. Porque si usted lee atentamente el Evangelio de Juan, en Mateo capítulo 24, cuando Jesús dice que cuando Él venga, los tiempos de cuando Él venga, dice, así como en los tiempos de Noé la gente se casaba y vino el diluvio sin que nadie se diera cuenta y se los llevó a todos, así también va a ser cuando yo vuelva otra vez. Jesús ahí está diciendo que todavía habrá gente que se case en ese tiempo. Así que la familia no será destruida. Tenga ánimo, mi hermano. Luche por su familia. Ore por sus hijos. Ore por sus nietos. Y manténgase firme en la fe de que el Dios que creó la iglesia y creó la familia son cosas en las cuales nadie podrá quitarla, porque son fundamentos de Dios. Pero usted tiene que hacer su parte. Así como nos levantamos y ponemos en pie y decimos, con mis hijos no te metas, así también podemos decir, con mi fe no te metas. Por eso, mis hermanos, nuestra fe tiene que estar bien cimentada en una persona llamada Jesús, la roca de los siglos, la roca eterna. No es Pedro. Pedro fue el portavoz de esa definición tan hermosa. Al igual que nosotros podemos hoy ser portavoces de esa misma definición, porque la gente necesita una palabra clara, sencilla y directa. La fe puesta en Jesús es lo único que permanece. Y es lo único que nos vamos a llevar a la gloria. Todo lo demás queda aquí. ¿Oramos? Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las turbulencias de este tiempo, que nos duele tanto en el corazón, Señor, esta ideología de género tan perversa quiera trastornar a nuestros hijos y nietos, rogamos que tú pongas tu mano y nos defiendas. En tu palabra dice, cualquier arma forjada contra ti no prosperará. El que contra ti hiciere guerra, lo hará sin mí. Señor, te rogamos que cumplas esa promesa que hiciste a tu pueblo allá en la antigüedad. La renueves hoy en día también a tu iglesia y a la familia que tú has creado. Bendícenos, Señor. Renueva nuestra fe. Refuerza, Señor, nuestra fe, para que nada ni nadie pueda derribarnos. En ti confiamos, la roca de los siglos, porque tú eres Dios. Y Jesús vino a decirnos que tú nos amas. Y nosotros hemos aceptado ese mensaje. Nos hemos rendido a ti, te hemos pedido perdón y tú nos perdonaste. Y nos hiciste parte de tu familia, la iglesia, la familia de la fe. Bendícenos, Padre, para que podamos ser fieles al dar testimonio de lo que tú eres para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.